El hecho imponible es el presupuesto sustancial determinado por el legislador para dar nacimiento a la obligación impositiva. La autonomía dogmática del derecho tributario sustantivo. Para iniciar, debemos de recordar qué es el hecho imponible. El hecho imponible es la circunstancia que la ley establece como causa del nacimiento de una obligación tributaria, como por ejemplo sería la compra de un bien. Así, la autonomía dogmática del derecho tributario sustantivo significa que éste posee sus propias reglas para calificar estos hechos, que pueden ser diferentes de cómo la califican otras ramas del derecho como el privado. Esto se debe a que el Estado utiliza estos criterios para medir la capacidad contributiva de las personas. La realidad económica. En materia tributaria lo que realmente importa es el verdadero contenido económico de las operaciones. Significa que la realidad económica prevalece sobre las formas jurídicas y lo esencial es lo que realmente sucede en términos económicos, no cómo se envuelva jurídicamente esa situación. Diferencia entre el objeto de la obligación tributaria y el objeto de los negocios jurídicos. En los negocios jurídicos del derecho privado, el objeto es el bien o servicio que las partes acuerdan intercambiar. En cambio, en la obligación tributaria, el objeto es el pago del tributo que el Estado exige en virtud de su poder de imposición. En resumen, el objeto de negocios privados son bienes o servicios y en la obligación tributaria es el pago obligatorio del impuesto. Teoría de la capacidad contributiva. Esta teoría nos dice que la carga de la tributación debe distribuirse entre los individuos teniendo en cuenta su capacidad. El índice de esta capacidad será la riqueza. Entonces, la renta, el consumo, el patrimonio y los beneficios obtenidos de los servicios públicos manifiesta la capacidad contributiva. Cuando hablamos del carácter subjetivo de la capacidad contributiva, vamos a encontrar dos teorías principales. Por un lado estará la teoría del beneficio, en cuyo marco tenemos que el individuo contribuyente recibe un beneficio por parte del Estado a través de la edificación y de las obras públicas, cuyo beneficio debe ser retribuido a partir de los ingresos que genere este individuo. Entonces, poniendo el ejemplo de un empresario que se aproveche o saque mucho rédito o beneficio de las rutas que un Estado hizo, tendríamos que su capacidad contributiva debe ser mayor, ya que recibe mayores beneficios al estar explotando estas construcciones del Estado. Por el otro lado tenemos la teoría de las facultades. Esta teoría lo que busca es definir a las facultades de la capacidad contributiva del individuo según la renta que perciba. Cuando hablamos de la renta, entendemos la renta como la totalidad del producido menos los costos para la producción. Cuando el individuo tiene una mayor renta, hablamos ahí de que tiene mayor capacidad contributiva según la teoría de las facultades. Entonces, aquel que mucho produzca y tenga mucho beneficio deberá contribuir más al Estado. De igual manera, o proporcionalmente, aquel que menos produzca, menos deberá contribuir. Capacidad contributiva es la potencialidad económica que tienen los individuos sometidos a la soberanía fiscal para contribuir a los gastos públicos. Tiene dos elementos. Uno, el elemento objetivo, que es la riqueza que exhiben los contribuyentes, y el elemento subjetivo, que es la actitud individual para contribuir. Quienes no la tienen están exentos de la carga impositiva. El carácter subjetivo de la capacidad contributiva. La capacidad contributiva tiene carácter prevalentemente subjetivo, la riqueza de que dispone un contribuyente,
debe atribuirse ordinariamente a un sacrificio personal de su parte. En esos casos, se hace necesario ampliar progresivamente el tributo, el aumento del quantum del impuesto, si ambos contribuyentes se encontraran en las mismas condiciones sociales y familiares, a fin de mantener la igualdad de sacrificio frente a la carga fiscal. Capacidad contributiva general o parcial. El tributo puede exigirse atendiendo la actitud económica que en general posea un individuo, considerando todos los requisitos o rentas que él disfrute, o atendiendo una actividad o aspecto especial o limitado de tales reglas. Capacidad contributiva propia y por representación. Si una persona está autorizada para ejercer la administración de los bienes de otra, por lo que ésta responde a la deuda impositiva derivada, ya que dispone del alcance de medios y bienes para pagar los tributos. En cuanto a la fuente de la obligación tributaria, se reconoce el principio de legitimidad en cuanto no puede aplicarse tributo sin una ley que previamente lo establezca, nullum tributum sine lege. La fuente de la obligación tributaria es la ley, en carácter universal, sin desconocer presencia de situaciones especiales que pudiera inducir a buscar otra fuente distinta. Por ejemplo, la analogía entre tasas y obligaciones civiles contractuales. Sin embargo, esta similitud es más aparente que real, porque la tasa puede exigirse sin concurso de intención del contribuyente y hasta contra su propia voluntad. La fuente de la obligación tributaria, concepto jurídico y financiero, diferenciación. Ya vimos que en el derecho privado se identifican los conceptos de causa y fuente de las obligaciones con los diversos hechos que les dan nacimiento, concretándose los 5 fuentes clásicas de obligaciones en los contratos: los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos y la ley. En materia fiscal es conocido el principio de legitimidad, según el cual no puede aplicarse un tributo sin una ley que previamente lo establezca. En el mundo de los impuestos, la razón principal por la cual pagamos impuestos es por nuestra capacidad contributiva. Esto significa que, según cuánto ganamos, percibimos, poseemos, estamos en condiciones de pagar ¿a quién? Al Estado. Esto significa que la ley tiene en cuenta para crear impuestos. Incluso teóricos como Grisiotti justifican este beneficio porque el Estado nos retribuye en forma de educación, salud, seguridad y servicios públicos.